En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Adopté a la bebé de la infidelidad de mi hermano. 15 años después intentó recuperarla, pero la abuela guardó la evidencia. Mi hermano mayor Ricky, de 44 años, acaba de perder a su esposa debido a un cáncer de estómago que le diagnosticaron hace 3 años. Su partida ocurrió hace aproximadamente 2 semanas, y esta pérdida se suma a otra reciente. Nuestra abuela falleció hace apenas 4 meses. Esta última pérdida nos afectó especialmente porque ella fue quien nos crió después de que perdiéramos a nuestros padres en un accidente de auto, en el cual también falleció nuestro abuelo. Se podría decir que la vida no ha sido especialmente amable con nosotros, y Ricky ciertamente no ha ayudado a mejorar las cosas. La historia se remonta a hace 15 años, cuando Ricky apareció en mi puerta con una bebé en brazos, pidiéndome que la criara. Parecía una escena sacada de una película, y naturalmente, mi primera respuesta fue negativa. En aquel entonces, yo era una mujer soltera en mis 20, apenas comenzando mi carrera en finanzas. No solo carecía de recursos económicos para criar a una niña, sino que tampoco me sentía emocionalmente preparada para semejante responsabilidad. Sin embargo, Ricky logró convencerme de cuidarla temporalmente mientras me explicaba la situación. Había tenido un encuentro con una antigua compañera de preparatoria durante una reunión de exalumnos, resultado del cual nació la bebé. Había conseguido mantener todo en secreto de su esposa, pero ahora que la pequeña había nacido, ni él ni la madre biológica querían hacerse cargo. No podía llevarla a su casa porque vivía con su esposa, y una bebé generaría demasiadas preguntas incómodas. La madre biológica tampoco era una opción, pues vivía cerca de su familia y no quería que descubrieran su aventura. Cuando me suplicó que la cuidara por algunos meses mientras encontraban una pareja adoptiva, accedí con cierta reluctancia. No me sentía cómoda con la idea de criar a una bebé, y menos aún con ocultar la infidelidad de mi hermano, pero en ese entonces éramos muy cercanos y decidí ayudarlo. En retrospectiva, me arrepiento de haber sido cómplice en ocultar esto de mi cuñada, quien merecía conocer la verdad. Debí ser honesta con ella en lugar de encubrir a mi hermano, pero todos cometemos errores, y ese fue sin duda mi mayor error. Durante 15 años, mantuve el secreto ingenuamente mientras criaba a mi sobrina como si fuera mi propia hija. ¿Y cómo me lo agradece? Apenas falleció su esposa, viene a amenazarme con una demanda, alegando que no soy apta para seguir criando a su hija y exigiendo su custodia. Unos días después del funeral, se presentó en mi casa y comenzó a preguntarme por Mía, mi sobrina. Al principio pensé que era una conversación casual, hasta que repentinamente declaró que, ahora que su esposa había fallecido, consideraba que era el momento de que Mía regresara con él para conocer realmente a su padre. Me quedé atónita ante su declaración porque, aunque Mía es técnicamente mi sobrina, la he criado como mi hija durante 15 años, y hemos desarrollado un vínculo inquebrantable. Le respondí que podría pasar algunos días con ella, pero que después debería regresar a casa. Fue entonces cuando comenzó a discutir, insistiendo en que, como padre biológico, él debería decidir dónde viviría ella. Según sus palabras, durante 15 años me había permitido tenerla por razones personales, pero ahora que las circunstancias habían cambiado, quería recuperar a su hija. Tuve que recordarle que él no me había permitido nada, sino que había tenido que suplicarme que criara a su hija porque no quería que su esposa descubriera su aventura. Esto desencadenó una fuerte discusión donde comenzó a amenazarme, diciendo que aún conservaba los correos electrónicos que le había enviado hace 15 años, durante los primeros meses que cuidé a Mía. Para contextualizar, durante esos primeros meses me resultaba muy difícil explicar por qué de repente tenía una bebé viviendo conmigo. Le enviaba correos constantemente preguntándole cuándo se llevaría a la niña, pues temía el juicio social por ser madre soltera. En esos mensajes era evidente que no me sentía preparada para ser madre, especialmente de la hija de otra persona. Claramente, si presentaba esos correos ante un tribunal, no me favorecerían. Sin embargo, considerando que la he criado durante los últimos 15 años, sus amenazas carecían de sentido. Le dije que no me intimidaba, y entonces él llevó la discusión a un nivel personal, afirmando que recuperaría la custodia de su hija porque no permitiría que una alcohólica arruinara su vida. Fue un golpe tremendamente bajo, especialmente porque yo no soy alcohólica. De hecho, soy abstemia. Se refería a Nick, mi pareja, quien ha tenido algunos problemas con la bebida en los últimos años. Me pareció especialmente cruel que sacara ese tema a colación, sabiendo cuánto amo a Nick y que actualmente está en rehabilitación. Hace un par de meses, Nick tuvo un accidente, y fue entonces cuando establecí un límite: o dejaba la bebida, o no podríamos construir un futuro juntos. He esperado casi 6 años para casarme con él, pero su adicción me detiene porque no quiero exponer a Mía a esa situación.
Ella conoce a Nick, pero desconoce sus problemas, y me he asegurado de que mi relación no afecte su vida de ninguna manera. Por eso me pareció particularmente insensible que Ricky sacara ese tema a colación. Le pedí inmediatamente que abandonara mi casa y, a pesar de sus amenazas legales, no me sentía realmente amenazada porque tengo la custodia legal de Mia desde que tenía 1 año. En aquel momento, sus padres biológicos estaban en conversaciones con una pareja interesada en adoptarla, y Ricky incluso me había informado al respecto. Sin embargo, después de meses esperando la adopción, cuando realmente intenté imaginar mi vida sin ella, simplemente no pude. Le dije que cancelara los planes de adopción porque estaba lista para criarla como mi hija. Ya no me importaba el qué dirán sobre ser madre soltera, ni siquiera me preocupaba el aspecto económico. Ricky había dejado claro que no podría ayudarnos financieramente, que era la razón principal por la que planeaba darla en adopción. Pero para entonces, mi apego hacia Mia era demasiado fuerte como para dejarla ir, y así ha sido desde entonces. Nunca le revelé que no era su madre biológica porque en mi corazón, ella es mucho más que eso. Incluso decidí no casarme ni tener hijos propios porque ella era todo lo que necesitaba. A pesar de todo esto, Ricky pensó que podría intimidarme con una demanda y que simplemente renunciaría a la custodia de Mia por miedo. Obviamente, no iba a ceder, pero mi única preocupación era cómo explicárselo a ella, ya que aunque conocía a su tío Ricky, de algunas visitas, no sabía que en realidad era su padre biológico. Sin embargo, recientemente descubrí que era yo quien no tenía idea de que ella ya lo sabía. De hecho, lo ha sabido durante los últimos 3 años porque, aparentemente, poco después del diagnóstico de su esposa, Ricky visitó a nuestra abuela, y le confió sus planes de intentar obtener la custodia de Mia después del fallecimiento de su esposa. Como su esposa había tenido problemas de fertilidad, habían decidido no tener hijos propios. Él argumentaba que siempre se había sentido incompleto sin un hijo y ahora, ante la inminente pérdida de su esposa, necesitaba a alguien y genuinamente creía que yo accedería a devolverle a su hija. Naturalmente, mi abuela se opuso firmemente a la idea, y se lo hizo saber. Le dijo que estaba loco si pensaba que eso funcionaría a su favor, lo que derivó en una fuerte discusión. Aunque posteriormente él se disculpó y le pidió mantener la conversación en secreto, ella decidió hablar con Mia al respecto, y así fue como mi hija se enteró de que yo no era su madre biológica, y que Ricky era su padre biológico. Fue muy difícil para ella procesar esta información, junto con el hecho de que Ricky planeaba intentar recuperar su custodia después de perder a su esposa. Mi abuela le pidió que no se preocupara ni me lo contara, pero quería que Mia conociera la verdad para que no se sorprendiera si esto llegaba a suceder. Desconozco por qué mi abuela no quería que yo lo supiera, y probablemente nunca lo sabré. Sin embargo, le entregó a Mia algunos documentos, indicándole que nos ayudarían si Ricky intentaba llevar a cabo sus planes. Le prohibió revisarlos, y Mia, siendo obediente, no lo hizo. De hecho, se había olvidado de ellos hasta hace poco, cuando se los mencioné al contarle sobre los planes de Ricky. Me dijo que mi abuela ya la había preparado para una situación así. Sacó los documentos de debajo de su cama y los revisamos juntas. Y déjenme decirles, tenemos el caso asegurado. Ya no necesitamos preocuparnos por ninguna demanda porque todos esos documentos contienen evidencia de sus problemas de ira. En realidad, llamarlos documentos sería inexacto. Son capturas de pantalla de mensajes, correos electrónicos y comunicaciones similares de tantas personas que perdí la cuenta. La mayoría son de su esposa, pero también había mensajes de varios de sus amigos y compañeros de trabajo, todos confirmando sus graves problemas de ira. Describían diversos incidentes ocurridos en el trabajo y en eventos sociales, la mayoría desencadenados por asuntos insignificantes que él escalaba a peleas completas o incluso altercados físicos sin razón aparente. Fue impactante descubrir todo esto porque en nuestras interacciones, Ricky siempre pareció normal, e incluso su esposa no daba señales de estar sufriendo por sus problemas de ira. Sin embargo, en los mensajes y correos que le había enviado a mi abuela, era evidente su sufrimiento. Aunque esos mensajes eran de hace 3 años, mostraban que estos problemas venían de mucho tiempo atrás. Por eso finalmente había decidido acercarse a mi abuela, probablemente porque ya no podía manejarlo sola. No entendía exactamente por qué mi abuela había guardado toda esta evidencia, ya que no podía haber previsto que él intentaría recuperar a Mia algún día. Como no podía preguntarle a las únicas personas que lo sabrían, decidí contactar al abogado y albacea de mi abuela. Afortunadamente, él conocía toda la situación e incluso tenía copias de los documentos. Me explicó que hace aproximadamente 5 años, mi cuñada había planeado dejar a Ricky debido al terrible trato que había recibido durante años, aunque no sabemos hasta qué punto llegó el abuso.
Lo que sí sabemos es que en cierto momento tuvo suficiente y por eso se acercó a mi abuela, buscando ayuda como mujer para divorciarse de su nieto. Los padres de mi cuñada se habían negado a ayudarla, diciéndole que tendría que resolver sus problemas sola. Como había sido ama de casa, no tenía recursos para contratar un abogado, por lo que acudió a mi abuela. Ella, siendo quien era, decidió ayudarla al ver claramente que estaba sufriendo. Investigó hablando con varias personas y confirmó que Ricky tenía problemas de ira en ese momento. Se esforzó mucho para mantener todo esto en secreto de Ricky, pero alguien debe haberlo revelado. Cuando se enteró, comenzó a suplicarles a su esposa y a mi abuela que no siguieran adelante, prometiendo hacer lo necesario para resolver sus problemas si su esposa no lo dejaba. Después de semanas de discusión, acordaron que mi cuñada se quedaría, pero solo si él buscaba ayuda profesional. Aparentemente lo hizo, porque ella no lo dejó, y el abogado me confirmó que nunca presentaron la demanda de divorcio. Fue impactante darme cuenta de cuánto desconocía sobre mi propia familia, y me sentí algo traicionada, pero el abogado me aseguró que fue por mi propio bien, ya que mi abuela me consideraba demasiado sensible para estas situaciones y no quería preocuparme. No sé si fue lo correcto, pero ya está hecho, así que prefiero no darle más vueltas. Con toda esta información, decidí enviarle un correo a Ricky contándole todo lo que sabía y le dije que si quería llevarme a la corte, adelante. Pero entonces, me aseguraría de que todos supieran sobre sus problemas de ira. Le aclaré que al menos yo no era la alcohólica, ese era mi pareja, quien estaba en rehabilitación. También le advertí que no solo llevaría esto a la corte, sino que lo haría público para que todos supieran cómo había abandonado a su propia hija después de una aventura, y ahora la quería de vuelta porque se sentía solo. Pocas horas después de enviar ese correo, comenzó a enviarme disculpas, diciendo que no tenía idea de que yo poseía toda esta información. Había asumido que después del incidente con su esposa, que no había llegado a nada, probablemente se habrían deshecho de la evidencia. No contaba con que nuestra abuela lo hubiera guardado todo, preparándose para usarlo en su contra si fuera necesario. Empezó a preocuparse por su reputación y se retractó de todo. Dijo que yo podía quedarme con Mía, pero que quería estar más involucrado en su vida. Le di la oportunidad perfecta para hacerlo, diciéndole que hasta ahora yo había mantenido a Mía económicamente sin quejarme porque me había comprometido a ello, pero en un par de años ella iría a la universidad, y quería que él asumiera esos gastos. Hemos estado discutiendo esto durante los últimos días, porque dice que estoy pidiendo demasiado. Obviamente, la universidad es costosa, y aunque faltan 3 años, todavía no está seguro al respecto. No entiendo su indecisión, considerando que él fue quien sugirió involucrarse más en la vida de Mía. Eso es exactamente lo que le estoy dando la oportunidad de hacer. Me mantengo firme y se lo he dejado muy claro. Si no se compromete a pagar sus gastos universitarios, revelaré toda esta situación a todos. Ya no me importa su reputación ni la de la familia, porque prácticamente todos me han traicionado a estas alturas. Mía merece un gran futuro, y hasta ahora habíamos estado planificando solicitar préstamos estudiantiles. Es una estudiante destacada, pero no estamos seguras si conseguirá una beca. Ella quiere estudiar fuera del estado para vivir la experiencia completa, lo cual será muy costoso. Tengo algunos ahorros, pero ahora que tengo a Ricky acorralado, quiero que él asuma la responsabilidad financiera. Sin embargo, él considera que estoy siendo demasiado dura, lo cual resulta irónico considerando que durante las últimas semanas, él fue quien se mostró completamente despiadado conmigo, y ningún intento de razonamiento llevó a una solución. Así que ahora estoy respondiendo de la misma manera que él cuando me tenía acorralada. Aunque soy consciente de que si esto llegara a los tribunales, el testimonio de Mía tendría peso significativo, ya que ella elegiría quedarse conmigo. Además, tengo su custodia legal desde que tenía 1 año, y los viejos correos electrónicos y la situación con mi novio realmente no son tan relevantes. Aún así, estaba verdaderamente preocupada porque los costos legales son elevados, y realmente quería evitar un proceso judicial. Por eso había estado buscando una solución amistosa para todos. Pero ahora me mantengo firme. Él está muy molesto y últimamente se refiere a esto como chantaje, aunque no creo que sea una descripción exacta. Lo veo más como una situación de ojo por ojo, porque él estuvo haciendo exactamente lo mismo conmigo hace unas semanas. O renunciaba a la custodia de Mía y la dejaba vivir con su padre, o me arrastraría a un costoso proceso legal. Lo cual revela otra contradicción. Tiene dinero para costear un proceso legal pero no para pagar la universidad de Mía. En fin, soy la mala por decirle a mi hermano que necesita asumir los gastos para que su hija vaya a la universidad, o le contaré a todos sobre sus secretos bien guardados. Actualización 1. Me di cuenta de que omití varios detalles importantes en mi publicación inicial. Los mencionaré aquí ya que muchos están interesados en saber cómo está Mía.
Cuando le conté que no era su madre biológica y que Ricky, a quien conocía como su tío, era en realidad su padre biológico que me la había entregado después de una aventura para evitar que su esposa se enterara, esperaba que se sorprendiera. Para mi asombro, no mostró ninguna sorpresa, y fue entonces cuando descubrí que ella ya lo sabía todo gracias a mi abuela. Tengo sentimientos encontrados sobre si debería agradecer a mi abuela por esto o no, pero prefiero no darle más vueltas al asunto. Conservo buenos recuerdos de ella y ahora que no está, no quiero empañarlos. Siempre se esforzó por protegernos a mi hermano y a mí, criándonos lo mejor que pudo. Así que aunque no esté completamente de acuerdo con sus decisiones pasadas, tampoco puedo cambiarlas. Mia me confesó que al principio le resultó extremadamente difícil procesar la información y mantenerse callada. Sin embargo, no quería lastimarme ni crear conflictos, así que decidió guardar silencio hasta hace poco. Me explicó que se tomó algunas semanas para reflexionar y finalmente comprendió que no cambiaba nada porque yo siempre sería su madre, independientemente de los lazos biológicos. De hecho, para ella eso era secundario porque durante toda su vida, yo había sido quien la cuidó y estuvo presente. Ricky nunca había sido más que su tío, sin ningún tipo de vínculo paternal, y ni siquiera eran cercanos. Recientemente me comentó lo impactante que le pareció que él dijera que su vida estaba vacía, y que pensara que podría solucionarlo intentando obtener su custodia. Me aseguró que nunca habría permitido que eso sucediera y que, si el caso hubiera llegado a la corte, habría dejado muy claro que quería quedarse conmigo, su mamá. Esto me tranquilizó enormemente y estoy convencida de que, incluso en un proceso judicial, Ricky habría perdido. Todo estaba en su contra desde el principio, y no comprendo por qué estaba dispuesto a gastar dinero en un caso legal, o quizás, solo estaba fanfarroneando. En cualquier caso, habría desperdiciado una fortuna en el proceso, así que no entiendo por qué se resiste tanto a pagar la universidad de Mia. Claramente algo no está bien con él, pero eso ya no me importa. Solo quería que comenzara un fondo universitario para Mia si realmente quería compensarnos. Le he dicho que no me contacte a menos que sea para resolver este asunto. Le di hasta fin de mes para pensarlo y lo bloqueé. Solo lo desbloquearé cuando termine el mes, y si no acepta crear el fondo universitario, me aseguraré de hacer público todo este asunto. Ya no voy a seguir encubriéndolo. Definitivamente no se lo merece. Actualización 2. Faltan 9 días para que termine el mes, y hasta ahora Ricky no había intentado contactarnos directamente, pero hoy se presentó en mi casa. Afortunadamente Mia no estaba, había salido con sus amigos y se ahorró tener que lidiar con su presencia. Al principio no quería dejarlo entrar, pero comenzó a suplicar en la puerta de una manera vergonzosa. Para evitar el espectáculo público, lo invité a pasar, al menos para que los vecinos no presenciaran la escena. Una vez dentro, me explicó que su único motivo para querer construir una relación con Mia era porque durante años, por consideración a su esposa, no había podido reconocer a su propia hija y eso lo había estado atormentando. Admitió que por eso había fanfarroneado sobre llevarme a la corte. Nunca tuvo la intención real de hacerlo porque sabía que era costoso y que perdería. Solo me había amenazado con los viejos correos electrónicos y la situación de mi novio, porque pensó que me asustaría lo suficiente para acceder a sus términos y así poder avanzar. Le señalé lo estúpido que había sido comenzar con el pie equivocado conmigo, y que sus acciones ya habían causado suficiente daño. Le dije que no quería escuchar más excusas. Entonces me explicó que planeaba iniciar su propio negocio, y que no podía comprometerse con los gastos universitarios de Mia, porque necesitaba ver primero cómo le iría al negocio. Temía quedarse en bancarrota tratando de cumplir promesas que no podría mantener, y quería que yo entendiera su situación. Me contó que había hablado con sus superiores en el trabajo y que estaban dispuestos a respaldarlo como inversores, y de repente todo cobró sentido. Su preocupación por mantener su imagen pública limpia no era solo por orgullo personal. Ahora que tenía dinero importante apostado en su negocio, era crucial mantener una reputación impecable. La empresa para la que trabajaba y sus superiores eran muy estrictos con estos asuntos, y la inversión que planeaban hacer no era una cantidad menor. Prácticamente me suplicaba que entendiera su situación y retirara mis amenazas. Como se estaba volviendo irritante tratar con él, simplemente le dije que no me importaban sus planes y que quería que se fuera. Le aclaré que si no podía comprometerse con la educación universitaria de Mia, no necesitaba tener una relación con ella. Él había sido quien expresó su deseo de involucrarse más en su vida, y cuando le di la oportunidad, la rechazó. Después de todo lo ocurrido, no quería darle más oportunidades de lastimarnos. Le pedí que se marchara, pero se resistía. Comenzó a insistir en que estas situaciones eran complicadas, y que aunque había cometido un error, no era una mala persona. Le respondí que no me importaba qué tipo de persona fuera, que sus acciones habían sido estúpidas e insanas y que no lo quería cerca. En realidad,
Me alegraba que hubiera rechazado mis términos porque mantener contacto con él habría sido una pesadilla total. Como se negaba a irse, tuve que forzarlo físicamente a salir, y afortunadamente se marchó después de ser prácticamente expulsado. Espero que después de esto no intente contactarnos más. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y Ricky no ha intentado comunicarse con nosotras, lo cual agradezco profundamente. Mia y yo hemos estado trabajando en fortalecer nuestra relación. Aunque todo estaba bien entre nosotras, nos dimos cuenta de que ambas habíamos pasado por experiencias difíciles, y necesitábamos asegurarnos de comunicarnos más abierta y frecuentemente. Queremos evitar que haya más secretos entre nosotras, y hasta ahora todo va muy bien. Le conté sobre el último encuentro con Ricky, y, aunque entendió mi enojo, me dijo que se alegraba de que ya no estuviéramos en contacto con él. Coincidió en que después de lo sucedido, nunca podría aceptar su dinero ni verlo de la misma manera. En realidad, su percepción de él había cambiado drásticamente desde que se enteró que era producto de una aventura, y empeoró aún más cuando descubrió sus problemas de ira en los documentos que dejó mi abuela. De cualquier manera, ya no importa porque hemos cortado comunicación con él, y ahora somos felices por nuestra cuenta.